Desde las brumosas cimas de las montañas dináricas hasta las costas bañadas por el Adriático, el antiguo país de Iliria se extendía como un lienzo tejido con piedra, mar y misterio. Una tierra de tribus indomables, de marineros curtidos por la sal y guerreros silenciosos. Pero más allá de las colinas fortificadas y los puertos bulliciosos, existía otro Iliria, uno que latía con el pulso de lo invisible, susurrando a través de los siglos en un lenguaje de presagios y protección, el Iliria del folclore y las supersticiones. No se trataba de meras creencias simplistas. Para los ilirios, el mundo visible era solo una capa delgada sobre un cosmos vibrante y a menudo caprichoso, poblado por fuerzas que daban forma al destino de los hombres. Sus supersticiones eran un mapa, un conjunto de herramientas para navegar esta realidad trascendental, un intento de comprender y apaciguar las energías que fluían bajo la superficie de la vida cotidiana. Imaginemos por un instante un pescador ilirio al amanecer, antes de lanzar su pequeña embarcación a las aguas, no solo revisaba sus redes. Se inclinaba hacia la proa, vertiendo una pequeña ofrenda de vino o miel en el mar plateado. No era solo un ritual, era una conversación, un reconocimiento de la divinidad del mar, un ruego silencioso a Poseidón o su equivalente ilirio, y a los espíritus de las profundidades para un viaje seguro y una pesca abundante. Era la creencia profunda de que la naturaleza misma poseía una conciencia, una voluntad que podía ser honrada o desairada. Esta conexión con lo sagrado en la naturaleza era fundamental. Se cree que las montañas, imponentes guardianes de piedra, estaban habitadas por seres como la Sana, ninfas de las montañas o espíritus protectores, a veces benévolas, a veces peligrosas, con un poder que trascendía lo humano. Eran parte del alma de la tierra, y su favor era buscado para la fertilidad de los campos, la protección de los rebaños y la buena fortuna en la casa. Un viajero que se adentraba en los pasos de montaña podía sentir una presencia, no solo la soledad de la naturaleza salvaje, sino la mirada de estos espíritus ancestrales. Pero el mundo ilirio estaba lejos de ser un paraíso idílico. Las amenazas acechaban no solo en forma de tribus rivales o tormentas repentinas, sino también desde el reino invisible. La creencia en el mal de ojo, Acules Malus, omnipresente en todo el Mediterráneo, era una preocupación muy real. Una mirada envidiosa, un elogio excesivo, podían robar la vitalidad, traer enfermedad o desgracia. Contrarrestar esta energía negativa requería una constante vigilancia espiritual. Los ilirios, como muchos pueblos antiguos, recurrían a amuletos y símbolos para protegerse. Se han encontrado objetos arqueológicos como pequeñas figurillas, cuentas de colores vibrantes, especialmente azules, considerados protectores, y adornos metálicos que probablemente servían como talismanes. No eran simples decoraciones, eran escudos energéticos, objetos cargados con la intención de repeler las fuerzas malignas, de crear un perímetro sagrado alrededor del portador. El metal mismo, forjado en el fuego, podía ser visto como poseedor de un poder intrínseco, una resistencia mística contra lo corruptor. Un broche en la túnica, un anillo en el dedo, no solo sujetaban tela o adornaban la mano, eran anclas al reino de la protección, recordatorios tangibles de un pacto con las fuerzas benignas. La casa, el hogar, era otro centro de la actividad supersticiosa y trascendental. El umbral de la puerta, por ejemplo, no era solo un límite físico. Era un portal, un punto de vulnerabilidad donde las energías exteriores, tanto buenas como malas, podían intentar entrar. Se cree que se realizaban rituales al cruzarlo por primera vez, o se colocaban ciertos objetos protectores cerca para sellar este paso contra intrusiones indeseadas del reino espiritual. El fuego del hogar, eterno y purificador, era sagrado, un centro de la familia y un vínculo con los ancestros y las deidades protectoras del linaje. Apagarlo era un mal presagio, un corte en la conexión con lo trascendental. Y hablando de ancestros, la reverencia por los muertos y la creencia en su influencia en el mundo de los vivos parece haber sido una piedra angular del sistema de creencias ilirio. Los túmulos funerarios, a menudo imponentes montículos de tierra y piedra, no eran solo tumbas, eran moradas, lugares donde el velo entre los mundos era más delgado. Se realizaban ofrendas en estos lugares, buscando el consejo o la bendición de aquellos que habían cruzado el umbral final. Los ancestros no desaparecían, se unían a un plano de existencia diferente, desde donde podían observar, guiar o incluso intervenir en los asuntos de la familia y la tribu.
Esta conexión ininterrumpida entre generaciones, esta conciencia de un linaje que trascendía la vida mortal, ofrecía consuelo y un sentido de pertenencia cósmica. Los presagios eran leídos en el vuelo de los pájaros, en la formación de las nubes, en los sueños de los sabios. Cada evento inusual, cada coincidencia notable, podía ser interpretada como un mensaje del más allá, una señal de los dioses o espíritus sobre el camino a seguir. No era fatalismo, sino un intento de sintonizar la existencia individual con el ritmo cósmico, de actuar en armonía con las corrientes invisibles que dictaban el flujo de la vida y la fortuna. Un grito de cuervo en el momento justo antes de partir a una cacería podía detener la expedición, no por miedo irracional, sino por respeto a una comunicación percibida desde el reino de lo trascendente. Estas creencias, a menudo entrelazadas con mitos de origen de sus tribus o héroes legendarios, formaban un tejido de significado que daba coherencia al mundo ilirio. Explicaban lo inexplicable, daban consuelo ante la arbitrariedad de la fortuna, y ofrecían un sentido de agencia en un mundo a menudo peligroso. No eran simplemente supersticiones en el sentido moderno de creencias anticuadas y sin fundamento. Eran, en su contexto, una cosmología, un marco a través del cual la realidad, en toda su complejidad visible e invisible, era experimentada y negociada. Aunque el Imperio Romano eventualmente subsumió a Iliria, y la llegada posterior del cristianismo transformó radicalmente el panorama religioso, las raíces de estas creencias antiguas no fueron completamente arrancadas. Muchos de estos elementos, adaptados y transformados, persistieron en el folclore posterior de los Balcanes, un testimonio de la profunda resonancia de estas preocupaciones trascendentales en la psique humana. Los espíritus de los lugares, el miedo al mal de ojo, la reverencia por los ancestros. Ecos de la antigua Iliria que aún resuenan en las tradiciones y las montañas de la región. Mirar las supersticiones ilirias con un ojo moderno es fácil descartarlas como primitivismo. Pero verlas a través del prisma de lo trascendental nos revela algo mucho más profundo. Nos habla de la eterna búsqueda humana de significado, de la necesidad de sentirnos conectados a algo más grande que nosotros mismos, de la intuición persistente de que el universo es más de lo que parece. Nos muestra a un pueblo que, enfrentado a las vastas e incontrolables fuerzas de la naturaleza y el destino, buscó puentes hacia lo invisible, tejiendo un mundo en el que cada piedra, cada árbol, cada mirada, cada aliento, podía ser una puerta a lo sagrado. El Iliria de los reyes guerreros y las naves veloces ha desaparecido en la bruma del tiempo. Pero el Iliria de los espíritus de la montaña, de los guardianes del hogar, de las almas de los ancestros, ese Iliria aún late. No en los libros de historia, sino en el susurro del viento sobre las ruinas antiguas, en la profunda conexión que los habitantes de estas tierras aún sienten con su paisaje ancestral. Es un recordatorio de que, bajo la superficie de la historia contada, siempre existe otra historia, la de la incansable y trascendental búsqueda del alma humana por comprender su lugar en el vasto y misterioso tapiz del cosmos. Y quizás, al escuchar estos ecos antiguos, descubrimos algo no solo sobre ellos, los ilirios, sino sobre la esencia misma de lo que significa ser humano, buscando significado más allá de lo visible, siempre,